estamos descubriendo a algunos personajes que teníamos injustamente olvidados desde hace tiempo. Les voy a contar algo que me ha pasado hoy. Durante estos días hemos hablado mucho de algunas de las placas, monumentos que ha retirado el Ayuntamiento de Madrid de forma ilegal. Les hemos contado la historia de los 8 frailes carmelitas asesinados cuando tenían 18 años, a los que le quitaron la placa de un cementerio de Carabanchel. Ayer nos centramos en contarles la historia del presidente de Cruz Roja Internacional y exministro de UCD, al que le quitaron también la placa. Pero se nos ha pasado por alto la historia de la primera placa que quita el Ayuntamiento de Madrid, que es la placa a García Vara. Y esta mañana yo recibí una llamada que me ha resultado tan interesante que a la persona que me ha llamado le he pedido que venga al estudio para compartir lo que me ha dicho con ustedes. A Petón le conocerán sobre todo en esta casa los fieles de Fútbol de Radio. Petón, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dieter? Buenas tardes. Pero la proyección que tiene como profesional Petón va mucho más allá y de hecho recordarán ustedes que cuando les hablé hace unos días de la figura de Melchor Rodríguez, ese anarquista bueno, el ángel rojo, el que salvó tantas vidas del bando nacional, les cité a Petón, que es el primero que me lo había contado, porque este señor que tengo sentado aquí ahora mismo a mi mesa, además de entender mucho de fútbol, es del Atleti, pues oye, tengo muchos amigos del Atleti, ¿qué le voy a hacer? Es una de las personas que más sabe de la historia de España del siglo pasado, pero sobre todo que mejor la sabe explicar. Y hoy cuando me ha contado la historia de García Vara, la verdad es que me ha parecido tan necesario que la sepan, por lo menos todos los que escuchan esta emisora, que por eso le agradezco que haya querido venir a contarla. Lo vamos a dividir en dos partes, Petón, si te parece. La primera que quiero que me cuentes es quién es García Vara y cómo murió asesinado, y luego quiero que me cuentes quiénes fueron los que pusieron la placa que ha retirado el Ayuntamiento de Madrid. Petón. Pues muy bien, gracias, Dieter. José García Vara era un panadero gallego. En realidad casi todos los panaderos de Madrid, a los que llamaban los mineros blancos, porque trabajaban en la oscuridad de la noche, muchas veces ellos solos en sus pequeñas tahonas, como la que tenía José García Vara, provenían de allí, de Galicia. De hecho, él militaba en la UGT, al lado de Enrique Puente Abuín, que mandó la motorizada de Indalecio Prieto luego, y que estaba también en el Sindicato de Artes Blancas y que también era de Lugo, como José García Vara. José García Vara era un ardoroso, destacado militante de la Unión General de Trabajadores. Entonces, me ha encantado lo de los mineros blancos, los panaderos. Esa imagen es descriptiva. Entonces tenemos a un panadero que era sindicalista. Era sindicalista, era de la Unión General de Trabajadores y además muy ardorosamente entregado a la tarea sindical de redención del trabajador. Los horarios eran muy difíciles para los trabajadores de las diferentes ramas de ese sindicato de Artes Blancas, Candeal, Viena, los diferentes panes, cada uno tenía su grupo sindical. Las circunstancias no eran buenas, además tenían poco tiempo para otra cosa, tenían hasta cierto desprestigio porque muchos eran iletrados y él trabajaba para la redención de todos ellos, para la exaltación del grupo, que pudieran dar un paso adelante. Bien, coincidió aquella etapa de su militancia última en UGT con una bronca bastante importante por el predominio dentro del Sindicato de Artes Blancas entre los comunistas y los socialistas. Los socialistas estaban encabezados por Rafael Enche de la Plata, que luego sería alcalde de Madrid, y los comunistas por un vallecano implacable que se llamaba Evaristo Gil y que murió en los primeros días de la guerra al frente de un batallón que había hecho el Sindicato de Artes Blancas. En pleno conflicto él se sentía descontento y seguramente por las conversaciones con Camilo Olcina, que había sido máximo responsable en el área de Marina Mercante de la CNT y que ya se había pasado a la CONS, al sindicato de los falangistas, finalmente se inclinó por hacerlo también. Uno no cambia de ideología de un día para otro. En todo caso puede cambiar de formación. Era el caso de García Vara, pero claro, él iba a un sitio donde se le hablaba de reforma agraria radical. Ya dijo Malefakis que la más avanzada que se había hecho o propuesto en España nunca jamás. Nacionalización de la banca, participación de los trabajadores cooperativamente en los medios de producción. Claro, a él le atraía eso y además esa idea de España que alumbraba de natural. Era tan carismático García Vara que yo creo que el paisanaje tuvo que ver también
400 trabajadores de artes blancas le siguieron, hasta constituir un sindicato que no existía, el sindicato de la panadería, dentro de la Central Obrera Nacional Sindicalista de la Falange. Es decir, para que no se nos pierda nadie, tenemos a un panadero que es sindicalista, que está en la UGT, en el momento en el que dentro de la UGT están a la gresca socialistas y comunistas, que él dice, yo en esto no quiero entrar, que se va y que le siguen 400 afiliados. ¿Y en ese momento qué sucede? Se convoca una asamblea para dar formalidad, porque él llevaba meses tan solo en ese sindicato. Hasta un año antes, menos de un año, había sido un militante, repetimos, destacado de la UGT. Se forma en una asamblea multitudinaria con 500 personas y además todos casi arrastrados por él, en la que sale como presidente del sindicato Sergio García y él como secretario. Secretario general, un poco el mandamás. Son aclamados, etcétera, etcétera. Solo 2 semanas más tarde están saliendo de una reunión sindical. Cuesta de Santo Domingo, la están bajando, son las 4 de la tarde. Es el 2 de abril de 1935, martes soleado en Madrid. 1935, lo digo para algunos que a lo mejor no se lo sepan, la guerra civil no había empezado todavía. No, faltaban un año. Año y medio. Año y medio. Sí, año y medio hasta julio. Año y medio para la guerra civil. Y supongo que en la cabeza de alguien que no había participado jamás en una algarada entre grupos opuestos en su vida, porque se había limitado a defender tareas sindicales, pues aquello no le pasaba ni por la cabeza ni por soñación, claro. Bajaba con César Moreno Navarro, un compañero, y con Camilo Olcina, del que hemos hablado. Camilo Olcina, que era un experto, un veterano en estas lides y además venía de un sindicato muy combativo, muy ardoroso, que era la CNT, dice, creo que nos están siguiendo. Pero José García Vara se vuelve y le dice, venga, hombre. No seas exagerado, tú y tus conspiranoias. Exacto. Eso es neurastenia casi. Sí. Pero camina solo 40 metros, se despiden en la esquina de Cuesta de Santo Domingo con Arrieta. Ellos dos, los otros, Camilo y César, se van en dirección a la plaza de Isabel II. Para los que no conozcan Madrid, la calle Arrieta es la del Teatro Real y termina en la Plaza de la Ópera. Ahí está, Plaza de la Ópera. Él da la vuelta a la derecha y había caminado 20 metros cuando del Fiat matrícula Lérida 3232 bajan 2 pistoleros, otro les espera al volante, coche en marcha, y dice el financiero, que lo cuenta muy bien, le pegan 4 tiros en el occipital. Es decir, 4 tiros en la cabeza, directamente. Muerto en el momento. Llegó muerto a la clínica. Hay, naturalmente, conmoción en esas filas sindicalistas. Hay muchísimo dolor y hay desaparición de la figura. ¿Se supo quién había sido? Yo no tengo constancia de que los asesinos fueran detenidos. No pasaba muy a menudo en aquel tiempo. Pasó muy pocas veces, en realidad, que fueran detenidos. Alguna vez sí, ¿eh? Bien, en aquel instante hay un corte. José García Vara desaparece porque, al cabo, hasta para la historia del franquismo, José García Vara había desaparecido. No había ninguna placa en la que los franquistas recordaran a García Vara. Es decir, tenemos a un panadero sindicalista de UGT que monta su propio sindicato, asesinado. Que se va a un sindicato existente, pero se monta su propio grupo, sí. Que se va con 400 de la UGT y al que, curiosamente, un mes después de eso, le pegan 4 tiros en la cabeza y lo matan. 30 años después, alguien le pone una placa en Madrid a García Vara. ¿Quién? Habrán visto seguramente esa placa porque en los periódicos ha aparecido estos días. Se nota muy claramente que no es una placa oficial, que es una placa elaborada a cincel, casi a punzón, artesanalmente, escrita como a mano. Esa placa se la pone el Centro Social Manuel Mateo, 2 de abril de 1965. ¿Qué era en ese momento el Centro Social Manuel Mateo? Era el lugar que había encontrado como refugio la incipiente comisión, las incipientes comisiones obreras, para nacer y crecer. Comisiones Obreras estaba fundada. La Comisión del Metal, que es la que origina todo, un año antes. De aquella Comisión del Metal formaban parte los comunistas de oposición sindical obrera, Julián Ariza, Marcelino Camacho, Víctor Martínez Conde,
algunos católicos de vanguardia que luego se fueron al trotskismo y los falangistas auténticos contestatarios al régimen de Franco. Entre ellos Ceferino Maestú, que dirigía un sindicato llamado Unión de Trabajadores Sindicalistas, los hermanos Serafín y Emilio Rebull Estecha, Jesús Matorras Navarro, hijo de Enrique Matorras, un comunista, miembro del Comité Central del Partido Comunista y asesinado por pasarse a la falange, torturado hasta la muerte en los primeros días de agosto del 36. Estaban junto a ellos también Meseguer, de Pegaso, en fin, gente muy combativa que al lado de aquellos sindicalistas se agruparon para plantar cara al sindicalismo oficial, al sindicalismo vertical. Y 30 años después del asesinato de aquel panadero sindicalista, deciden ponerle de forma artesanal, sin pedir permiso a la autoridad competente, una placa en Madrid. ¿Es así? Un mes antes tan solo, los miembros de comisiones obreras, algunos de los más destacados, son agredidos, y uno de ellos salvajemente, de una manera tan bestial que pasa directamente de allí al hospital, y eso provoca la primera denuncia que hace ante un juzgado comisiones obreras corporativamente, como grupo. El agredido, lo cuenta Julián Ariza en su libro Comisiones Obreras, es Emilio Rebull Estecha, falangista y antiguo divisionario, que lo cuenta muy bien. Es una metáfora perfecta de lo que pasaba con aquellos hombres falangistas que se enfrentaban a Franco. Es decir, no solamente les costaba que les viera bien aquella parte que identificaba la camisa azul con todo lo malo del franquismo, sino que los franquistas, incapaces de someterse a la realidad crudísima de su desviación, de lo que habían hecho, de la falsificación, eran especialmente sañudos, y la paliza que le pegan es casi de muerte. Esa es la primera denuncia que hace ante unos tribunales Comisiones Obreras. Y la hace el bufete que Comisiones Obreras ha hecho nacer al mismo tiempo, con inspiración del Partido Comunista, y que dirige Pepe Jiménez de Parga, que tenía muy prontito, por aquellas fechas puede que ya, trabajando, haciéndola crecer dentro de la carrera como abogada, a una jovencita recién licenciada. Es decir, que el despacho de abogados que defendió a estos sindicalistas que sembraron... Peor, que planteó la denuncia ante los juzgados. Que sembraron el origen de Comisiones Obreras y que fueron represaliados en aquel momento, apaleados, y que pusieron las primeras denuncias en un tribunal, tenía ese despacho a una joven abogada en sus filas. ¿Me puedes decir el nombre de esa abogada, Petón? Sí, había más abogados jóvenes junto a Manuela Carmena, que era entonces Manola, una chiquita inteligente y muy afanada, ya adherida, adscrita a ese movimiento de jóvenes abogados que ayudaban a los un poco más veteranos y que constituían, recordemos que Pepe Jiménez de Parga era hermano de Manuel, que fue ministro, y de Carlos, sacerdote, en fin. Poco tiempo después, Comisiones Obreras hace el primer manifiesto político, que es un documento que está en los archivos de comisiones, hacia un nuevo sindicalismo, hacia el sindicalismo. Es, con muy pocos matices, el mismo que había servido para la fundación de Unión de Trabajadores Sindicalistas, el sindicato neofalangista, ese falangismo contestatario. Es decir, el mismo documento político prácticamente es el documento político que sirve como primera manifestación de Comisiones Obreras. Pero no acaba ahí la cosa. El máximo responsable del Centro Social Manuel Mateo se llamaba José Hernando. Fue un josé antoniano hasta el final de sus días, aunque luego militó en el Partido Socialista del Interior y luego Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván. José Hernando, Marcelino Camacho, Víctor Martínez Conde y Ceferino Maestú son los delegados por la interramas de Comisiones Obreras para entregar ante el Ministerio de Trabajo ese documento de reivindicación en la que se pide libertad para los trabajadores españoles, sindicatos horizontales, porque se alega en ese documento, en un régimen capitalista no puede haber sindicalismo vertical, sino de clase y de lucha contra el sistema, que es lo que luego se conquista en España. Esa primera conquista pasa porque a esos 4 que van allí les detienen y pasan a Carabanchel directamente. 2 años después son sentenciados a 1 año de cárcel. Y para concluir con esta historia
de estos sindicalistas. Ellos estuvieron juntos hasta 1968, decía, pero hay en la memoria de todos ellos, en la biografía que hace, son unas declaraciones que hace Marcelino con Josefina, Marcelino Camacho, Atsuko Asami, muy interesante ese libro, habla con nostalgia y con un poco de dolor, primero con un gran reconocimiento hacia todos ellos, pero luego con un poco de dolor por la ruptura. Bueno, unos dicen, si hablas con Ceferino Maestú, nonagenario, y persona interesantísima, antiguo periodista, periodista siempre, me imagino, y te cuenta que fue porque era tan claramente marcada ya la voluntad del partido de hacerse con el sindicato del Partido Comunista que ellos ya no tenían nada que hacer. Cada uno se fue a su lugar, pero mantuvieron, algunos se quedaron en comisiones, pero mantuvieron esa ligazón. Y en lo emotivo, si viviera Pepe Jiménez de Parga, si viviera Marcelino, pero Julián Ariza está ahí, vivo, gracias a Dios, para que lo pueda decir, tendrían el reconocimiento a aquellos obreros de comisiones obreras, fundadores de comisiones obreras, los primeros militantes, los primeros torturados, los primeros manifestantes, los primeros detenidos y los primeros encarcelados, que no creo necesiten carnet de antifranquista, me parece que no, que honraron, de los poquitos que lo hicieron, una camisa azul para enfrentarse al dictador y que colocaron sin permiso de la autoridad, una tarde de abril de 30 años después del asesinato de José García Vara, una placa para reconocer el mérito de aquel que no conoció y seguramente no quiso de ningún modo la guerra que vino después. Un 2 de abril del 35 asesinaron a un panadero. Un 2 de abril del 65 los primeros en tantas cosas le honraron. 51 años después, algunos queriendo transformar la historia, han demostrado su indignidad. Petón, muchas gracias por hacer memoria con nosotros. Gracias a vosotros. Estas cosas al final son necesarias de saber para evitar la tropelía y, en todo caso, para que el que cometa un error y lo reconoce se conduela como mínimo por haberlo cometido. Para eso hay que tener conciencia.